Desde el principio hasta el fin, la vida del creyente debe estar influenciada por el Espíritu Santo. Él es la causa de nuestra transformación, renovación y santificación. Esta influencia divina afecta todo nuestro ser y nos guía a pensar, actuar y caminar en el Espíritu. El desafío del creyente es que, aunque el Espíritu Santo mora en él, aún lucha con su naturaleza carnal. Esa batalla interna entre la carne y el Espíritu es constante. Y solo el poder del Espíritu podemos resistir los deseos de la carne y manifestar las cualidades del Espíritu. A pesar de esta lucha, no estamos derrotados. El Espíritu nos da la fuerza para seguir adelante. La vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas. Es imposible lograr santidad y fidelidad sin la obra continua del Espíritu en nosotros. La santidad no proviene de nuestro esfuerzo, sino del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Caminar en el Espíritu es un llamado a un estilo de vida persistente y transformador que nos lleva progresivamente hacia la imagen de Cristo. Este proceso es continuo, guiado y energizado por el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir en santidad y reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Ahora bien, el creyente es influenciado, afectado e impactado por el Espíritu Santo de principio a fin. Y esa influencia trae como resultado pensar, ocuparse y caminar en el Espíritu. La influencia del Espíritu Santo comenzó así en tu vida, como dice en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, solo el Espíritu Santo puede convencer al hombre de que es pecador, de que su propia justicia no lo salva y de que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo inicia su obra en nosotros al convencernos de pecado, justicia y juicio. Es solo a través de él que el ser humano puede reconocer su necesidad de salvación en Cristo. La única manera en que el hombre puede emitir un juicio coherente y un veredicto de que Jesús es el Señor y Salvador de su vida es a través de la influencia del Espíritu Santo. Allí comienza su influencia. Pero esa influencia también está presente en el momento de nuestra salvación, cuando somos regenerados. La regeneración es Dios impartiendo vida a los que están muertos en delitos y pecados. Al hablar de regeneración, nos referimos a una persona que ha sido engendrada por la palabra, transformándola en una nueva criatura. La regeneración trae a los creyentes vida espiritual y limpieza divina del pecado mediante la palabra y el regalo de una vida nueva generada por el Espíritu, investida de poder y protegida, amén, por Él. En la regeneración es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra lo que da vida al hombre. Esto es lo que dice Juan 3, nacer del agua
y del Espíritu. Ahora, la influencia del Espíritu en el corazón del creyente lo lleva a caminar en los estatutos de Dios, a obedecer sus preceptos y a poner en práctica lo que Él manda. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si has sido convencido por el Espíritu, limpiado por la palabra a través del Espíritu, si has recibido vida por el Espíritu y si tienes una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar y sensibilidad, todo esto ha sido por el poder del Espíritu. Si tienes vida por el Espíritu, también tu manera de pensar y vivir debe ser influenciada por el Espíritu Santo. La influencia del Espíritu implica ser guiado, controlado, impulsado, dominado y permeado por él. En Gálatas 5:16 se nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, después del milagro de la regeneración, comienza el proceso de santificación y renovación, ¿ok? Este proceso requiere tomar decisiones continuas en las que el creyente elige caminar en el Espíritu o satisfacer sus propios deseos carnales. El Espíritu Santo no es algo transitorio, como una experiencia que te llena de energía solo para luego volver a un estado común. No, no es pasajero en la vida del creyente ni es intermitente. El Espíritu Santo va más allá de hacer que un creyente hable en lenguas. No es solo estar en un campamento hablando en lenguas y luego regresar con el deseo de darlo todo para que después de unos meses esa energía se desvanezca. ¿Quieres definir qué es el Espíritu Santo en tu vida? Es Dios mismo morando y obrando continuamente en ti. Pablo, en su carta a los Corintios, nos hace entender que, aunque ellos hablaban mucho en lenguas, señores, eran niños inmaduros en su manera de pensar. Ya en el capítulo 3 le había dicho que eran carnales. La iglesia de Corinto hablaba en lenguas cuando se reunían, pero en su vida diaria eran carnales. Sí, ellos eran el templo del Espíritu Santo, el Espíritu moraba en sus corazones, pero aún así eran carnales. El creyente es habitado por el Espíritu Santo, pero hay un nivel más elevado, que aquel que habita en él también lo controle y como resultado lo guíe. Apagar el espíritu en este contexto significa que aunque Él habita en nosotros, no nos está controlando ni guiando. La única manera de pensar, ocuparse y caminar en el Espíritu es permitir que aquel que mora en ti también te controle de momento a momento, de pensamiento a pensamiento, de acto a acto. Solo cuando el Espíritu nos controla, podemos andar y ser guiados en el Espíritu. El fruto del Espíritu
no se manifiesta solo porque Él habita en nosotros. No, Él debe morar y controlarnos para que podamos ser guiados y caminar en el Espíritu. Solo así es posible desarrollar las cualidades del Espíritu. Observa que los corintios eran habitados por el Espíritu, pero estaban controlados por su carne, lo que se manifestaba en egoísmo y opiniones propias, con la consecuencia de una falta de amor. Por eso, el Espíritu Santo es quien realiza la obra de santificación en ti. Es quien da vida a tu vida y fuerza a tus fuerzas. Él es la energía y el poder continuo que hacen posible que vivas en santidad. Amén. Es el poder de Dios obrando en ti para que no satisfagas los deseos de la carne, para que te opongas a la carne. Puedes librar esa batalla porque el Espíritu Santo obra en tu vida. Es imposible que yo haga la obra santificadora en mi vida. Es imposible que me santifique por mí mismo. Es imposible vivir la vida cristiana dependiendo de mi propio poder para mantenerme y practicarla día a día. La santidad solo procede del Espíritu Santo. No puedo andar por mí mismo. Soy incapaz de guiarme solo. La única manera en que podemos llevar una vida cristiana fiel es viviendo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando hagas algo santo, asegúrate de que eso proceda del Espíritu Santo en ti, porque de lo contrario será obra de la carne. Varios apartes de esta enseñanza las he tomado el comentario de John MacArthur. Y él dice, la vida santa no viene como resultado de nuestro desempeño delante de Dios, sino de su desempeño a través de nosotros por medio de su Espíritu. Dicho esto, el creyente practica la santidad, pero ese desempeño solo es posible por el Espíritu Santo, quien produce una vida santa a través del creyente. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Caminar es una acción continua. El Espíritu produce un efecto, un resultado, un estilo de vida habitual en el creyente. Caminar en el Espíritu se refiere a una forma de vida ininterrumpida, un modo de vida persistente, un proceder constante y una práctica incesante en tu vida diaria en santidad. Caminar en el Espíritu implica avanzar, ir desde el lugar donde te encuentras al lugar donde deberías estar. Esto significa que al andar en el Espíritu, el creyente experimenta progreso en su vida espiritual, paso a paso.
El espíritu lo traslada desde donde se encuentra hacia el lugar donde Dios quiere que esté. Para que puedas caminar en el espíritu, es necesario que Él sea la fuente de ese poder que te impulsa a avanzar. Aunque tú seas quien camina, es el espíritu quien te da la energía para hacerlo. Cada vez que vemos un vehículo decimos, uff, ese carro como corre. Y es cierto, el carro es el que se mueve, pero para alcanzar esa velocidad necesita combustible y alguien que lo guíe. De la misma manera, el creyente necesita la energía del Espíritu y su guía para poder andar en santidad. Si caminas en el Espíritu, también debes ser guiado por el Espíritu Santo. Al ser guiado por Él, estarás dispuesto a ir donde Él te lleve y hacer lo que Él te indique. ¿Quieres saber si andas y eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Quieres saber? Es cuando te asemejas a Cristo en todo sentido. Amas como Cristo, perdonas como Cristo, eres misericordioso y bondadoso como Cristo y no haces tu propia voluntad sino la de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La vida guiada por el espíritu, escúcheme bien, es una vida de conflicto, porque está en constante combate con las antiguas costumbres de la carne que todavía tientan y seducen al creyente. Dentro de ti hay dos fuerzas en lucha: el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, es decir, los malos deseos o las inclinaciones de la carne. Todo creyente tiene malos deseos, pero no debemos nunca satisfacerlos. En lugar de eso, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo y eliminarlos de nuestra vida, es decir, crucificarlos. Aunque la nueva criatura goza de una nueva naturaleza, sigue estando revestida de una condición carnal. En el creyente espiritual existe una batalla interna entre la carne y el espíritu. Dios, en su misericordia, no dice que los espirituales nunca tendrán deseos de la carne, sino que la lucha consiste en no satisfacer esos deseos, en hacer morir, escúcheme, hacer morir esos impulsos. Es carnal en el sentido de que todavía hay una fuerza dentro de él. Como dice Gálatas 5, que se opone a la expresión del fruto del Espíritu. Esto es una clara evidencia de que todavía lidiamos con una condición caída. Entonces, ¿cómo sería andar en el Espíritu? Es cuando el creyente, por el poder del Espíritu que mora en él, vence los deseos y la oposición de la carne, en lugar de manifestar las obras de la carne.
hace morir esos impulsos y manifiesta, aleluya, las cualidades y características del Espíritu. Estos enemigos mortales no nos han derrotado. Y eso es gracias al poder del Espíritu. El hecho de que aún tengamos pensamientos y luchas internas es prueba de que la carne sigue morando en nosotros. Nada que hacer. Sin embargo, ahora hay algo dentro del creyente que se opone a concebir y dar a luz el pecado. Una fuerza continua que no proviene de nosotros mismos. Es el bendito y poderoso Espíritu Santo que nos da la energía para mantenernos en pie y seguir dando la batalla. Aunque cargamos con esta naturaleza muerta, nuestra naturaleza pecaminosa y cada pensamiento y acción y paso a paso es una pelea. Hoy damos gracias a Dios porque por medio de Jesucristo y gracias a su poder somos espirituales, muertos al pecado y vivos para Dios, peleando la buena batalla dentro de nosotros mismos. Así podemos pensar, ocuparnos y caminar en el Espíritu. ¿Quiere llevar a la práctica esto de caminar en el Espíritu? Ser guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu. Quiere que lo estudiemos en la práctica. Efesios capítulo 4, 5 y 6. Esto es caminar. Esto es ser controlados. Mire, el capítulo 4 del versículo 1. Ande como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 13, lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Versículo 15, sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 22, despojémonos del viejo hombre. Versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, desechando la mentira. Verso 26, airados pero no pequéis. Verso 27, no demos lugar al diablo. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Versículo 30, no contristemos al Espíritu Santo. Versículo 31, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32, seamos benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Amén. ¿Quieres saber si andamos en el Espíritu, controlados por el Espíritu, impulsados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu? En la práctica, el capítulo 5, versículo 1, imitadores de Dios como hijos amados. 2, andad en amor. 3, no a la fornicación, ni inmundicia, ni avaricia. 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. 8, andemos como hijos de luz. 9, tenemos el fruto del Espíritu.
es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. 11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendiéndolas. Versículo 15, andamos como sabios y no como necios. 18, somos llenos del Espíritu, o sea, controlados por el Espíritu. Versículo 19, cantamos al Señor, cantamos en nuestro corazón. Versículo 20, damos gracias por todo. Versículo 21, nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. La esposa se sujeta y respeta a su marido. El esposo ama a su esposa y da la vida por ella, la santifica, la sustenta y la cuida. En el capítulo 6, los hijos obedecen y honran a sus padres. Versículo 4, los padres no provocan a ira a sus hijos, sino que los crían en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5, los siervos obedecen a sus amos terrenales, no sirven al ojo. El versículo 7, sirven de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 9, los amos dejan las amenazas y no hacen acepción de persona. Versículo 10, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículos 11, nos vestimos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, tomamos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y cuando todo haya acabado estemos firmes. Del versículo 14 al 17 nos habla de la armadura de Dios. En el versículo 18, oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, cuando abramos nuestra boca, demos a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 20, somos embajadores y debemos hablar de Cristo y hablamos de Él con denuedo, con seguridad, con libertad, con confianza, con autoridad. Aleluya. Esto es ser controlado, influenciado, permeado por el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede practicar estos mandatos en sus propias fuerzas? ¿Quién? De hecho, nunca podremos vivirlos de manera perfecta. Por eso, la vida del creyente es un proceso de renovación constante, donde cada día somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria por el Espíritu Santo, hasta que alcancemos la madurez y estatura de Cristo. Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga.